Te damos, mi Dios. Gracias, Señor, por nuestra primer clase, mi Dios, porque verdaderamente necesitamos aprender qué es adoración, Padre. Porque tales adoradores tú buscas, mi Dios, que te adoren en espíritu y en verdad. Pero para adorarte así necesitamos conocerte a ti cada día más, mi Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que esa clase quedó escrita en la tabla de nuestros corazones, mi Dios. Muchas gracias, Señor. Ahora te pido que seas tú tomando el control de mi vida, mi Dios, para esta segunda clase que se va a impartir, mi Dios. Sea tu Espíritu Santo guiándome a toda verdad, poniendo palabras en mi boca, mi Dios. Que mi boca sea como esa pluma de escribiente, mi Dios, que escriba en la tabla de los corazones de cada uno de los que escuchan, mi Dios. Ayúdanos a tener oídos de discípulo, mi Dios, y a mí, mi Dios, una boca de discípulo, para sostener al afligido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos a cada uno de los que estamos en esta casa ministerial, mi Dios, y sabemos que el propósito que tú empezaste en esta generación, mi Dios, tú lo vas a cumplir, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta generación, porque creemos que es una generación bendita, mi Dios. Es una generación, Señor, que te va a servir con fervor, mi Dios. En el nombre de Jesús los bendecimos. Toda la gloria y toda la honra sea para ti por los siglos de los siglos. Amén. Para empezar este tema, hermano, el monte de la justificación, vamos a ir a Romanos 5:1. No sé si me van a acompañar los hermanos ahí de multimedia. Dice Romanos 5:1: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1, ¿verdad? Dice, por tanto, habiendo sido justificados. Mire que esa palabra justificados, hermano, significa sin falta. Esa palabra justificado significa sin falta. Entonces quiere decir, hermano, que ya no tenemos cargas, ya no tenemos situaciones que nos descalificaban, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Mire de que cuando nosotros, hermano, nosotros hemos escuchado ese versículo, ¿verdad? De venid a mí en Mateo 11:28 creo que está, si no me equivoco. Dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo los haré descansar. Cuando nosotros leemos eso, y yo era uno de ellos, hermano, que cuando yo leí ese versículo, decía yo, cansado de trabajar, ¿verdad? Y tal vez fatigado por las cosas de la vida cotidiana. Pero cuando usted estudia ese versículo, hermano, fíjese de que hay comentaristas que dicen de que estas personas a las que Jesús les habla, dice que ellos estaban cargados por tantos mandamientos, tantas cosas que les ponían lo que eran los fariseos. Entonces por eso Jesús les dice que vengan a mí los que están cansados y cargados, porque tanto mandamiento, hermano, que tanta religiosidad que tenían los fariseos cargaban a la gente. Y no estamos, hermano, muy lejos de eso hoy en día, hermano, porque hay iglesias que ponen tanto que no puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro, y tal vez no está en la Biblia, hermano, sino que son cosas hechas, reglas por medio de hombres. Entonces, mire que justificados, hermano, es sin falta, o sea, prácticamente ya no tenemos ningún tipo de carga, ¿verdad? No con esto le estoy diciendo, hermano, que usted va a hacer y deshacer, ¿verdad? No, sino que a veces ponemos cosas que no, tal vez ni están en la Biblia, hermano, ¿verdad? Entonces Jesús les hacía un llamado, vengan a mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando usted estudia la palabra yugo, hermano, habla muchas cosas, pero una de ellas es como que vayamos hacia Él, que vayamos hacia Jesús, ¿verdad? Entonces, mire que me llama la atención eso, porque nosotros, hermano, en un tiempo nosotros estuvimos así, hermano, cargados, ¿verdad? De tanta falta, tantos errores, tantas situaciones que nosotros teníamos.
¿verdad? Pero, como le digo, a veces no estamos tan alejados de lo que pasaba, hermano, en la Biblia, ¿verdad? Porque hay iglesias, hermanos, que le dicen a la mujer, no, es prohibido maquillarse. Imagina, hermano. No, que esto, que lo otro, que no hay que usar aretes, que no hay que pintarse los labios, y que el hombre que esto, que lo otro, que no hay que usar pantalón. Y empiezan a ponerle un montón de reglas, hermano, que tal vez no nada que ver, ¿verdad? Y eso era lo que le pasaba a este pueblo de Israel, que estaban demasiado cargados con tanta cosa. Entonces, mire, hermano, de que cuando hablamos de ser justificados, hermano, tenemos que hablar muchas cosas, porque ser justificados no es solo venir y levantar las manos y orar y ya hemos sido justificados. No, para ser justificados no fue fácil, hermano. Jesucristo vino y entregó su vida para que nosotros fuésemos justificados, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de carga, hermano, estamos hablando de lo que era la ley, ¿verdad? Recuerde que la ley se le da a Moisés y se le dan los 10 mandamientos, y con esos 10 mandamientos son 613 preceptos, que es todo el Antiguo Testamento, que en el griego creo que significa tenaj, ¿verdad? Y los 10 mandamientos son lo que es la Torá, ¿verdad? Pero para ver cómo Dios nos justifica, lo vamos a hacer por medio de montes, ¿verdad? Vamos a ver varios montes hasta llegar al monte de la justificación, donde somos justificados. Pero mire, hermano, lo primero que tenemos que ver, hermano, es el monte Sinaí. Recuerde que en este monte, hermano, se da lo que es la ley, ¿verdad? Y la ley, hermano, era algo que solo Jesucristo la vino a cumplir, ¿verdad? Porque un hombre, dice la Biblia, que era difícil, hermano, que alguien cumpliese lo que era la ley. Entonces mire que la ley, hermano, viene siendo como un jarrón, ¿verdad? Un jarrón de cristal, que si un mal movimiento se quiebra y queda hecho pedazos. Entonces la ley viene a ser como eso, hermano. Usted puede decir, no, yo he cumplido la ley, yo estoy cumpliendo la ley. Podemos poner el ejemplo del joven rico. Dice que se presentó delante de Jesús y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo, los mandamientos conoces, la ley conoces. Y dice que el joven le dijo, todo eso lo he hecho, desde mi juventud todo eso lo he hecho, pero te falta una cosa, le dijo el Señor, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué pasó? ¿Había cumplido la ley a cabalidad? No la había cumplido. Entonces de nada lo sirve, hermano, de que usted diga, yo no le deseo el mal a mi prójimo, pero roba. Entonces no está cumpliendo la ley a cabalidad, ¿verdad? Otro ejemplo que podemos ver, los discípulos dice que dice, yo doy el diezmo de la menta, del eneldo y todo esto. Pero les dice Jesús, pero se han olvidado de lo más importante, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces no cumplían la ley a cabalidad. Entonces era algo que lo hacíamos como quien dice a medias, hasta que vino Jesucristo y cumplió toda la ley a cabalidad. Entonces, ¿pero por qué no se cumplía la ley, hermano? Porque era muy difícil. Mire lo que dice Santiago 2:10. Esto creo que no está en el, pero aquí tengo la Biblia, vamos a leerlo. O si usted lo tiene ahí a mano, hermano. No. ¿Cuántos trajeron Biblia? Mira lo que dice Santiago 2:10. Dice, pero cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos, ¿verdad? Entonces,
Hermano, imagínense que cumplimos una cosa, pero las otras no. Entonces no estamos en nada, ¿verdad? Y a veces eso es lo que pasa muchas veces, hermano, hay iglesias, hermano, ¿verdad? Y perdón que hable bastante de lo que es. Porque es que hay iglesias, hermano, de que agarran puntos del Antiguo Testamento, pero no lo agarran todo. O sea, si vamos a agarrar lo de la ley, o sea, tenemos que agarrarlo todo por completo, ¿verdad? Pero si solo agarramos las cosas que nos convienen, si solo agarramos que el diezmo es maldición y el que no lo da es maldito, pero ¿y si no agarramos lo demás? Entonces, ¿qué dice Santiago? Hemos fallado en todo. Entonces, si vamos a agarrar lo que es la ley, agarrémosla por completo todo, pero no solo cosas que nos van a beneficiar a nosotros, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice Isaías 42:21. El Señor se complació por causa de su justicia en hacer la ley grande y gloriosa. Mire que dice que el Señor se complació. Hay unas versiones que dice que se complació en magnificarla, hermano. Magnificarla. O sea que cuando dice esto, hermano, es como que está diciendo, en pocas palabras, la hizo tan grande que nadie la podía cumplir. Hay que entender, hermano, que la ley se hizo más que todo para ver la santidad de Dios y los pecadores que éramos nosotros, que somos nosotros. Para eso se hizo lo que es la ley. Para que nosotros podamos, la ley, hermano, es buena, es justa, ¿verdad? Pero más que todo la ley se hizo para que viésemos lo santo que es Dios y los pecadores que somos nosotros. Entonces mire de que cuando en Romanos habla, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted sabe que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Entonces nosotros, hermano, tendríamos que ser partícipes de eso, ¿va? Pero un desliz, ¿va? Hubo un desliz del primer hombre, y pues con eso nosotros quedamos, hermano, como destituidos de esa gloria. Pero mire lo que significa gloria en el hebreo. Dice que es la palabra kabod y significa riqueza, multiplicación, revelación, fuerza, peso espiritual, éxito empresarial, y todo esto lo perdimos porque dice que cuando pecamos todos, dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y esto por qué, hermano? Porque dice que la ley era incumplible. Mire lo que dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así que también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos. Entonces, cuando hablamos de la desobediencia, hermano, estamos hablando de Adán, ¿verdad? Entonces, esa gloria, hermano, que nosotros teníamos, la perdimos cuando Adán falló, cuando Adán pecó. Entonces, pero dice que por medio del primero perdimos, pero por la obediencia de otro, que es Jesús, entonces esa gloria nosotros la volvemos a obtener. Entonces, por eso vamos a ver cómo la obtenemos, qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo. Por medio de Jesucristo nosotros volvemos a obtener esa gloria, ¿verdad? Que es la gloria kabod, que tiene muchas bendiciones, ¿verdad? Entonces, por eso dice Romanos 5:19 que porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces tenemos que entender, hermano, que la ley nadie la podía cumplir a su cabalidad. Nadie, hermano. Porque dice que Dios la hizo grande, se magnificó en hacerla grande. ¿Para qué? Para que no cualquiera la cumpliera. Entonces, pero la ley, hermano, más que todo es para ver la santidad de Dios y los pecadores que somos nosotros, los hombres. Amén. Y
por ese pecado, por esa desobediencia que hubo por medio de Adán, hermano, entonces nosotros quedamos destituidos de esa gloria, ¿verdad? Pero la recuperamos, hermano, cuando Jesucristo muere en esa cruz, ¿verdad? Entonces este monte, hermano, es el monte del Sinaí. Aquí se dio lo que fue la ley, ¿verdad? Monte Sinaí, primer punto, monte Sinaí, el monte de la ley. Recuerda que vamos a ver por medio de los montes cómo Jesucristo nos justifica, nos hace justificados, ¿verdad? Entonces aquí es donde se da la ley, hermano. En este primer monte se da la ley, ¿verdad? Unos reglamentos que no cualquiera podía cumplir, solamente Jesucristo. Y por esto, hermano, por ese pecado que Adán cometió, entonces hubo una separación de parte de Dios, ¿verdad? Recuerde que dice que Adán, hermano, estaba en el huerto, pero dice que después, cuando él desobedeció, dice que fue sacado del huerto. La gloria que había ahí, por medio de la desobediencia, la perdió Adán. Entonces mire de que cuando se habla de muerte, hermano, ¿verdad? Porque Adán no murió físicamente, hermano. Él murió hablando espiritualmente, porque dice que después él tuvo hijos, ¿verdad? Entonces, hablando espiritualmente, él murió. O sea que cuando usted busca esa palabra muerte, es separación. Hubo una separación de Adán con Dios. Entonces, una separación de la gloria de Dios. Pero cuando Jesús se entrega, hermano, por nosotros, entonces Él nos hace partícipe de esa gloria. Entonces mire de que por medio de esta ley, hermano, era imposible que nosotros volviéramos a recibir esa gloria, ¿verdad? Porque como le digo, eran cargas, hermanos, que se le ponían al pueblo de Israel, que no podían cumplir, o cumplían una pero fallaban en otras, ¿verdad? Entonces, pero después viene el monte, hermano, el monte de la transfiguración. Y este monte, hermano, en este monte podemos ver lo que hubo como una graduación, ¿verdad? Aquí ya viene Jesús, hermano, y empieza a hacer esa labor que es justificarnos, ¿verdad? Recuerda, hermano, que Jesús, hermano, Él tuvo un cuerpo, pero dice que Él era sin pecado, hermano, ¿verdad? No falló en nada, no pecó en nada. Él vino en un cuerpo, pero no pecó en nada. Y mire que en este monte, hermano, cuando nosotros vemos el monte de la transfiguración, en Mateo 17, es importante que veamos, hermano, que dice que aquí llevó 3 discípulos, que era Pedro, Juan y Jacobo. Lo llevó al monte de la transfiguración, y dice que cuando estaban en este monte, hermano, dice que a la par de Jesús estaban 2 hombres, que eran Elías y era Moisés, los cuales Moisés representa lo que es la ley, hermano, y Elías representa lo que son los profetas. Entonces mire lo que pasa en este monte, hermano. Usted ha leído esa historia. En este monte viene y, como quien dice, le pasa un escáner a Jesús. Dice que en ese monte, hermano, una esfera de luz estaba iluminado, los encerró, y ahí estaba Pedro, Juan y Jacobo, como quien dice que ellos estaban como que eran invitados a ese momento especial que hubo ahí. Entonces dice que estaba Moisés y estaba Elías, como quien dice, empezaron a examinar a Jesús. ¿Pero para qué? Para ver si él había cumplido a cabalidad todo lo de la ley y los 613 preceptos. O sea, la tenaz, todo el Antiguo Testamento. Dice que lo empezaron a examinar. Como quien dice, le empezaron a ver, vamos a ver si cumplió toda cabalidad. Porque nadie, hermano, nadie podía cumplir lo que era la ley. Si hacían algo, fallaban en algo. Si cumplían una cosa, fallaban en otra cosa. Entonces nadie, por eso dice en Isaías que Él hizo la ley grande para que nadie la pudiera cumplir, para que vieran lo santo que es Dios y los pecadores que somos nosotros. Entonces ningún hombre pudo cumplir lo que fue la ley hasta que vino Jesús. Entonces en este monte, hermano, es como que podemos decir que vino y se les puso una toga, lo que les va a poner a ustedes, ¿va, hermano?
una toga y le dijeron no, cabal. Jesucristo no falló en ninguno, él sin pecado, cumplió toda cabalidad, hizo esto, hizo lo otro, no tiene ningún pecado. Entonces dice que esto más que todo es como para enseñarlo, para amplificarlo, hermano. Dice que dice que sus vestiduras, hermanos, se le hicieron resplandecientes. Dice que hubo una vestidura resplandeciente. ¿Por qué? Porque él había cumplido a cabalidad todo lo que había en la ley, en la tenaz, lo que es el Antiguo Testamento. Dice que él lo cumplió todo. Entonces desde aquí, hermano, empieza Jesucristo a hacer lo que es la justificación para con nosotros. Entonces mire lo que dice Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios, mire hermano, la justicia de Dios ha sido manifestada y atestiguada por la ley y por los profetas. Entonces ahí, en ese monte, era donde estaba Moisés y Elías. O sea que estaba siendo atestiguado lo que él había hecho, que no había cometido ningún error, que había cumplido la ley a cabalidad. Entonces mire que aquí ya empieza, hermano, y se le da una vestidura a Jesús, ¿verdad? Recuerda, hermano, de que Jesús no falló en nada. Dice en Hebreos 4:15 que él fue sin pecado, hermano. Entonces él está limpio. Entonces, pero la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros hemos pecado, ¿verdad? Adán pecó. ¿Y qué fue? Tuvo una muerte, pero como les expliqué, no una muerte física, sino una muerte espiritual. Entonces, como nosotros también éramos parte de esa genealogía, entonces nosotros también, cuando nacemos nacemos en pecado, hermano, ¿verdad? Pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo, somos justificados por medio de la fe. Entonces, pero cuando pecamos, ¿qué pasa, hermanos? Tenemos una muerte espiritual, lo mismo que le pasó a Adán. Pero cuando ya, hermano, Jesucristo viene, empieza entonces, los que teníamos que morir en esa cruz éramos nosotros. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús no tenía que haber muerto, ¿verdad, hermano? No tenía que haber ido a la cruz. Entonces usted se va a preguntar, pero entonces ¿por qué fue? Entonces ahí lo vamos a aprender hoy, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús no pecó. Entonces, ¿por qué fue? Pero mire, hermano, que en este monte se le da una vestidura. Se le da una vestidura a lo que es a Jesús. Pero mire de que cuando se le da esta vestidura, hermano, lo podemos ver así, hermano, ¿verdad? En la Biblia no lo dice, pero como que él se quita, lo vamos a ver en diferentes partes de la Biblia, donde como que él ejemplifica, hermano, que él se quita esa vestidura. ¿Por qué? Porque después de este monte, hermano, cuando él es transfigurado y le dice de que después de que ha sido revisado, hermano, por Moisés y por Elías, la ley y los profetas, dice, bueno, él no falló, no ha pecado. Entonces, ¿qué es lo que merece él? El cielo, ¿verdad? Pero nosotros que somos pecadores, hermano, merecemos, ¿verdad?, lo que es la muerte espiritual. Entonces, y a Jesús se le da, como quien dice, esa toga, ¿va? Esa vestimenta que era resplandeciente. Pero, hermano, cuando vemos el monte número 3, dice que él va al monte del Calvario, o Gólgota. Este monte, hermano, es el monte de la sustitución. ¿Por qué el monte de la sustitución? Porque mire, hermano, los que teníamos que estar en esa cruz éramos nosotros. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Jesús fue atestiguado de que él no se le halló ningún pecado. Entonces él no merecía la muerte, él merecía el cielo. Pero nosotros sí, hermano, porque dice que la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros teníamos que ir a esa cruz. Pero dice que él sustituyó. En pocas palabras, hermano, él se quitó la vestidura, esa vestidura, y la puso ahí. Y dice que vino y se puso
en lugar de nosotros, hermano, ¿verdad? Entonces mire de que cuando usted viene, hermano, y lee Romanos, vamos a ir a Romanos 3:25. Ahí habla Dios que dice que Él lo exhibió públicamente. Dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Entonces mire que Jesús aquí, hermano, ya va a lo que es el monte Calvario, lo que es el monte Gólgota, a la cruz, a donde merecíamos estar nosotros. Pero dice que Él, a pesar de que se fue hallado sin pecado, dice que Él tomó nuestro lugar, el lugar que nosotros merecíamos, el lugar que nosotros teníamos que obtener. Entonces mire que hay un versículo en Isaías 53:5, que es un versículo, hermano, que lo que son los judíos tratan de como que de esconderlo, ¿verdad? Como que no lo quisieran leer, porque dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces aquí habla claramente, hermano, lo que ya estaba profetizado, lo que iba a pasar a Jesucristo a través de nosotros. ¿Por qué lo hizo Él? Si él no tenía pecado, lo hizo más que todo por nosotros, hermano, ¿verdad? Los que merecíamos estar ahí éramos nosotros, no Jesús, porque Jesús fue hallado sin pecado. Pero dice que Él sustituyó lo que nosotros hacíamos, y desde ahí empieza lo que es la justificación, hermano. Cuando usted lee Zacarías 3:3, dice que una visión que tuvo Josué, hermano, cuando usted lo lee, dice que él miró al sumo sacerdote, dice, con vestiduras inmundas. Prácticamente entonces puede decir, hermano, que la vestidura que donde Jesús ya había sido atestiguado como que no había cometido pecado y que había cumplido todo a cabalidad, dice que se la quitó, y en esa cruz le fue una vestidura de inmundicia, hermano. Pero no por los pecados de Él, sino por los pecados de nosotros. Él llevó nuestras transgresiones, Él llevó nuestros pecados, y ahí nosotros merecíamos estar, hermano. Y usted puede leer en Zacarías 3:3, hermano, dice en la Nácar Colunga, usted lo puede ver, ¿verdad? Donde dice de que él, de una visión que tuvo Josué, dice que él miró al sumo sacerdote con trapos de inmundicia. O sea que la vestidura que Jesús tenía que tener era la de la transfiguración, donde él había sido atestiguado, pero dice que la cambió por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Eso era lo que merecíamos nosotros, no Él, ¿verdad? Porque Él era sin pecado. Entonces, por eso, hermano, es que cuando usted lee la Biblia, que cuando Jesús hace el intercambio en el monte de Gólgota, cuando Él va a la cruz, donde merecíamos estar nosotros, y Él hace la sustitución y se pone Él por nosotros, usted se acuerda que Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces hubo una separación, hubo una muerte ahí. Por eso es que Dios se separa de lo que es de Jesús. Empieza a decir Jesús, ¿por qué me has abandonado? Hubo una separación. Recuerde que muerte significa separación. Entonces hubo una separación. ¿Pero por qué? Porque Él llevó nuestros pecados. Entonces aquí hay una sustitución, hermano. Lo que nosotros merecíamos, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos estar ahí, pero Él sustituyó nuestras transgresiones. Entonces mire que Romanos 5:18 dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos fueron constituidos justos. Entonces, por la obediencia de Jesús nosotros hemos sido justificados, hermano. ¿Por qué? Porque Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, por medio de Él hemos sido justificados, ¿verdad? Mire lo que dice Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra.
Entonces, ese monte, hermano, es el monte de la sustitución, donde nosotros teníamos que estar, pero Jesús lo hizo. ¿Por qué lo hizo Jesús, hermano? Porque nadie podía cumplir a cabalidad la ley. Nadie. Entonces, Él lo hizo por nosotros, hermano. ¿Verdad? Él lo hizo por nosotros. Y luego está el monte Ebal, hermano, un monte de maldición. Este monte, hermano, más que todo, cuando usted lee Deuteronomio 11:29, dice: y acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Entonces, mire, cuando usted lee el contexto, dice, hermano, dice de que Él puso al pueblo de Israel, dice que eligieran la bendición y la maldición, para que escogieran ellos qué era lo que querían vivir. Y a pesar de que este pueblo, hermano, el pueblo de Israel vio tantos milagros, vio tantas cosas que hizo Dios, ¿verdad? Ellos escogieron lo que es la maldición, hermano. Entonces empiezan a decirle que tienen que cumplir los mandamientos y etcétera y etcétera. Pero cuando leemos Romanos 10:2, hermano, este monte Ebal es el monte del error de Israel, hermano, y muchas veces también viene a ser el error nuestro. Dice: porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley, para justicia de todo aquel que en Él cree. Mire que esto hermano, ahí está hablando también, yo creo que está hablando de lo que es el libro de Deuteronomio, porque dice que estos no sabían, hermano, de todos los mandamientos de la ley, pero, ¿verdad? Usted ha escuchado un versículo que dice de que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Estos sabían, hermano, no entendieron el tiempo de la visitación de Jesús. Decían que Jesús era un profeta más. Y el pueblo de Israel, hermano, ellos sabían la palabra, la estudiaban a cabalidad, hermano, pero no tenían revelación, no tenían conocimiento, porque si hubieran entendido la revelación, hubieran visto lo que los profetas profetizaban, hermano, de Jesús, y que iba a venir otro que era Juan, que iba a preparar el camino para el que viniera, para el que iba a venir, perdón. Y empezó, hermano, este pueblo de Israel, hermano, escogieron este monte, el monte de Ebal, porque ellos más que todo era que querían justificarse, hermano. Querían justificarse, ¿verdad? Que por sus obras ellos pensaban de que ellos iban a ser salvos, que por sus obras, por lo que hicieran, ellos iban Dios iba a tener misericordia de ellos, ¿verdad? Y hay personas que así piensan, hermano. Mi mamá es una, ¿va? Es que yo no soy mala persona, dice. Es que no es por obra, dice la palabra, hermano. Si fuera por obra, hermano, creo que todos estaríamos justificados, hermano. Pero aquí no es porque usted ayune 2 veces a la semana, aquí no es porque usted ore todos los días, hermano, aquí no es sino por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Por medio de eso, nosotros somos justificados. Pero nosotros merecíamos la muerte, hermano, porque no cumplimos la ley a cabalidad. No la cumplimos, pero el Señor tomó nuestro lugar. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos justificados. Y este pueblo de Israel, hermano, pensaba que con hacer obras ellos iban a ser salvos. ¿Se acuerda de la historia que habla en Lucas del fariseo y el publicano? ¿Qué era lo que decía el fariseo? Yo ayuno 2 veces al día, oro todos los días, doy el diezmo, doy esto, doy lo otro. Pero dice la palabra que ¿quién salió justificado? Porque dice que el publicano, hermano, no quería ni aún levantar los ojos, dice, porque él sabía que era pecador. Dice que él no quería ni levantar los ojos. Y entonces dice Jesús, cuando termina esa parábola, hermano, esa historia, dice de que él le dijo: ¿quién creen que salió justificado? ¿El fariseo o el publicano? Dicen que el publicano, hermano, salió justificado. Porque no es por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Jesús hizo en esa cruz. En esa cruz. Entonces, nosotros merecíamos la muerte, porque la palabra lo dice: la paga del pecado es muerte. Pero Jesús dice que lo sustituyó, hermano, en lo que nosotros
teníamos que pasar ese momento amargo. Él lo pasó por nosotros, hermano. Entonces este monte de Ebal, hermano, era más que todo para los fariseos era como querer justificarse por lo que ellos hacían y no por lo que Dios había hecho, por lo que Jesús había hecho. Y el último, hermano, que es el monte Sión, este es el monte de la justificación. Este es el monte del creyente. Pero antes, hermano, tenemos que recopilar, ¿verdad?, de lo que pasó en el monte de la transfiguración, que ahí se le dio una vestidura, ¿verdad? A Jesús se le dio una vestidura, pero Él la dejó ahí, ¿verdad? Y dice que después de que pasó este monte, que es el monte de la configuración, dije que tuvo que pasar el siguiente monte, que era el monte de la sustitución, el monte de la cruz, ¿verdad? Y Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido con ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Entonces, mire, hermano, esa vestidura que se le dio al Señor en el monte de la configuración, hermano, esa vestidura se nos dio a nosotros. ¿Por qué? Porque Él se la quitó para tomar nuestro lugar. Porque esa vestidura era para Él, hermano. ¿Por qué? Porque Él no pecó, no fue hallado en pecado en nada. Él merecía el cielo. Los que merecíamos la muerte éramos nosotros. Entonces, esa vestidura, hermano, que dejó en el monte de la configuración, esa vestidura la relata lo que es Isaías 61:10, donde dice: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mí, en mi Dios, porque me ha vestido con ropa de salvación. Entonces, esa ropa que se le fue dada a Jesús por haber cumplido a cabalidad todo lo que la ley decía, hermano, esa vestidura se nos fue dada a nosotros. Entonces, por medio de eso, por medio de la cruz, nosotros hemos sido justificados. Entonces ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ya no hay condenación. A veces, hermanos, nosotros pensamos de que si le fallamos al Señor un día, ya el Señor ya no tiene misericordia de nosotros. Que si no cumplimos esto y lo otro, ya estamos condenados, hermano. Y no, hermano, por medio de Jesucristo, si usted ya recibió al Señor Jesucristo, usted ya ha sido justificado. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Ya no hay condenación, hemos sido justificados. Entonces, en este monte, hermano, es el monte del creyente. ¿Por qué? Porque en este monte se da lo que es la justificación, hermano. Dice que nos cubrió con manto de justicia. Entonces aquí, mira, hermano, aquí cuando ya este monte de la justificación, cuando Jesús ya va a la cruz, entonces ya, hermano, por la obediencia de Jesucristo, nosotros ya la gloria que ya habíamos perdido por medio de Adán, nosotros la volvemos a recibir, que es la gloria Cabot. Es una gloria, hermano, ¿verdad? Es una gloria que es empresarial, es una fuerza, ¿verdad? Y toda esta la volvemos a recibir. La que habíamos perdido por medio de Adán, nosotros la volvemos a recibir en este monte, el monte de la justificación, donde Jesús nos viste de salvación, hermano. Porque esto es lo que hizo Jesús. Nos justificó, nos limpió, hermano. Nosotros merecíamos la muerte. Él no, porque Él no falló. Nosotros merecíamos la muerte, ¿verdad? Entonces, cuando Él nos sustituye ahí en el monte Calvario, hermano, nosotros ya venimos los pecados que nosotros teníamos cayeron sobre Él. Ahí es donde hubo una separación, donde Dios lo dejó. Se separó de Él en un momento porque tuvo una muerte, hermano, ¿verdad? Tuvo una muerte espiritual. Tuvo una muerte así como lo que tuvo Adán, hermano. Él tuvo una muerte espiritual, no física. Bueno, física también, ¿verdad? Tuvo una muerte física también, y ahí fue
Pero por el pecado de nosotros hubo una separación de parte de Dios con Jesús. Mira lo que dice Juan 17:26. Yo les he dado a conocer tu nombre, lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos. Entonces Dios nos mira con amor. Mire lo que dice Juan 17:22. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces mire que aquí, hermano, ya hemos recibido la gloria que habíamos perdido, la volvemos a recibir por medio de ¿qué? Por medio de la sustitución que Dios hizo en el monte Calvario, donde merecíamos estar nosotros. Entonces en el 17:26 dice que el amor con el que Él le dio, los amaste también a ellos. Entonces Dios nos ama. En Hebreos 10:10, hermano, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Entonces mire que por esa ofrenda, por esa sustitución en ese monte, también hemos sido santos. Hebreos 10:14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Entonces Él nos mira también perfectos, ¿verdad? También la Biblia dice que ninguna hay condenación hay para los que estamos en Cristo. Entonces Él los ve sin condenación, hermano. Entonces, todo lo que Dios nos mira, hermano, ¿verdad? Fue gracias a la obediencia. Todo esto nosotros lo tenemos gracias a la obediencia, hermano. Todo lo recibimos gracias a la obediencia. Entonces, mire lo que dice ya para culminar, Filipenses 3:8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que procede de Dios sobre la base de la ley. Entonces mire, hermano, de que nosotros, hermanos, por medio de ese monte que fue el monte Calvario, nosotros hoy hemos sido justificados por ese monte, por eso que el Señor, esa sustitución que hizo el Señor, nosotros hemos sido revestidos. ¿Pero revestidos de qué? De salvación, hermano, ¿verdad? De salvación por medio de ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, mire de que cuando usted lee lo que es la historia de Job, hermano, dice que Job le dice, ¿cómo me voy a presentar delante de mi padre vestido así como voy? Debo de ponerme las vestiduras de mi hermano mayor. Y cuando usted lee la Biblia dice que nuestro hermano mayor es Jesucristo. Entonces dice de que lo mismo sucede con nosotros, hermano. Él se quitó la toga que se le había dado a él porque él fue sin pecado y cumplió toda cabalidad. Dice que él se quitó la toga, así como Jacob, mi hermano. Dice que él se puso las vestiduras de su hermano mayor. Entonces Jesucristo nos puso esas vestiduras. ¿Para qué? Para que el Padre nos reconociera. Lo mismo pasó con Jacob. Dice que él se puso las vestiduras de su hermano mayor para que él reconociera el primogénito, para que él entendiera lo que es el olor del primogénito, de su hijo amado. Entonces, cuando nosotros ponemos esa vestidura, hermano, el olor que percibe, porque de acuerdo que le dijo Abraham, ¿verdad? Isaac creo que era, ¿va? Le dijo a Jacob, percibo el olor de mi primogénito. Entonces cuando nosotros nos ponemos las vestiduras del hijo mayor que es Jesucristo, entonces Dios está percibiendo el olor de su primogénito. Dios está percibiendo el olor de su hijo. Entonces por medio de ese olor, hermano, nosotros hemos sido justificados. ¿Por qué? Porque las vestiduras que eran de Jesús Él las puso en nosotros. Y por medio de eso, hermano, nosotros hemos sido justificados. Nosotros, hermanos, si nosotros todavía estuviésemos en la ley, hermano, no lo hubiéramos cumplido.
¿verdad? Si nos hubiéramos quedado en el monte, en el primer monte que era el monte Sinaí, que era lo de la ley, nosotros no hubiésemos cumplido, porque nadie podía cumplir. Pero era necesario que Jesucristo viniese a cumplir todo lo que estaba en la ley. ¿Para qué? Para que nosotros, la gloria que se nos había quitado, la recibiéramos de nuevo. Y el pecado que estaba sobre nosotros, lo llevara a Jesucristo. Entonces, por eso Él vino después del monte de la transfiguración, hermano. Dice que tuvo que ir al monte Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros recibiésemos esa justificación, hermano. Amén. Entonces, nosotros merecíamos la muerte, pero por medio de Jesucristo nosotros hemos sido justificados. Así que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Nosotros merecíamos la muerte, pero Jesús nos sustituyó y nos vistió de salvación, como dice Isaías. Entonces, de la gloria que Jesús tenía, la gloria que Dios le había dado a Jesús, esa misma gloria hoy la tenemos. La que habíamos perdido por medio de Adán, por medio de Jesucristo, la volvemos a recibir. Y que esa gloria, hermano, esa gloria cabot, esté sobre nosotros. Amén. Que es una gloria de peso espiritual, de fuerza, de multiplicación y de bendición empresarial, hermano. Que esa gloria cabot esté sobre nosotros. Y que todo lo que ustedes, hermanos, toquen sea próspero. Amén, amén y amén. Lo hicimos rápido, hermano, porque necesitamos lo que es tomar la foto a los que no se han tomado la foto, ¿verdad? Y para que podamos ya quedar cabales en todo eso, ¿verdad? Les voy a avisar por el chat, hermanos, por el grupo, para los que no se han bautizado. Vamos a confirmar con el pastor si hacemos los bautismos lo que es el próximo jueves, que no tenemos nada. Amén. Amén. Vamos a orar para que hagamos lo que tenemos que hacer, hermanos. Son las 8:49. Falta para las 9, 10 minutos. Rápido lo hacemos. Ahí, hermano César o la hermana Alison nos van a ayudar ahí para tomar la foto. Hermana Gloria, trajeron las togas y los birretes. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por cada clase que nos has entregado, mi Dios, en todos estos casi 6 meses ya, mi Dios. Señor, gracias por darnos la fuerza, porque estamos a punto de culminar, mi Dios, estos 6 meses he estado